Vamos a comenzar la sesión del día de hoy con la parte de la creatividad. A ver, vamos a ver cómo usaron o van a usar su creatividad el día de hoy con la alarma, la sirena. ¿Quién nos quiere decir si se le ocurrió alguna idea, alguna forma de la sirena? ¿Tienen alguna idea que pueda hacer mejor la función, que pueda ser innovadora? A ver, abrimos la discusión. Pues yo logré hacer como un intento de sirena, como probando como dijo, y estuve también probando otras Sí, cosas que encontré en internet, que eran cómo hacer señales de diente de sierra y así. Y pues en general como que al sonido de la sirena no influye o ayuda mucho, pero pues es como más como para ponerlo en práctica. ajá, o sea, vio que había, más bien exploró esa posibilidad y para el problema particular que tenemos, pues no le funcionó, pero digamos que así es. Cuando uno trata de desarrollar algo, no crean que sale a la primera. De hecho, la mayor parte como dicen ahí, es fracaso. Este Tomás Edison decía que era 1% de creatividad, fíjense cómo él lo consideraba, 1% de creatividad y 99% de esfuerzo, de trabajo arduo. Y él hizo muchas patentes, hizo muchísimos inventos, es de los inventores más prolíficos. Les sugiero que lo investiguen, que lo revisen, pero él decía eso, que es un porcentaje bajo la idea, la creatividad. Sí es muy importante, pero sin el esfuerzo que conlleva hacer realidad una idea, no se logra. Es decir, se necesitan las dos cosas, pero más tiempo se tiene que invertir en la parte ardua de trabajo. Entonces, ahorita usted lo corroboró, encontró una información, la probó y sí le dio alguna, digamos, aprendizaje, lo cual es importante, pero al final es muy cruel esta situación en el sentido de que los resultados son los que importan. Por ejemplo, yo en mi trabajo no les importa si me desvelé o me fui a divertir, lo que les importa es que el trabajo esté bien hecho y en el tiempo que se tiene que entregar, perdón. Entonces, así es de injusta la vida. Podemos trabajar muy duro, pero si no tenemos resultados, eh, pues no sirve, no nos van a remunerar. Y la calidad es lo que importa al final. Quien tiene buenos resultados le va muy bien. Quien no tiene buenos resultados se queda, digamos, atrás, no le va bien, aunque puede tener aprendizaje, pero al final tiene que tener un resultado de acuerdo a lo que se necesita. No sé si me explico. Muchas veces los estudiantes escogen tesis y trabajan, no quiere decir que no trabajen, sí están buscando, hacen trabajo, pero ese trabajo muchas veces no está conectado, se empiezan a dispersar, empiezan a hacer cosas que no están relacionadas directamente con los objetivos de la tesis y al final el tiempo se pasa y luego ya terminan muy forzados, muy... Por eso es importante la dirección, que estén en contacto con su asesor. Y es el caso de lo que usted comenta. Buscó y aplicó, pero no estaba, no mejoró la sirena, pues. Pero así es un esfuerzo que hay que hacer. Entonces, por eso es lo importante, créanme, de definir los objetivos. Dijimos que la sirena debe de cambiar de frecuencia. Tiene que emitir un sonido que sea... ¿Quiere que le muestre el avance que hice? ¿Sí? ¿Sí, Lo que Emilio? pasa aquí fue que también, entre más ideas que me dio, fue
agarrar y descargar en mi celular un analizador de espectro Ok. para saber a qué frecuencia sonaba una sirena, de ejemplo, que busqué en YouTube. Ajá. Ya la grabé, vi más o menos cuáles eran Las los frecuencias. sonidos, las frecuencias y los Correcto, muy hertz, bien. porque también había encontrado, ¿puedo compartir mi pantalla? Sí, adelante, adelante. Claro que sí. Nada más que creo que debo de autorizar. Adelante, creo que ya está habilitado. Vale. Bueno, también en internet encontré una hoja que Sí. era como algunas alarmas o algunos, S- pues sí, alertas de simulacros o evacuaciones o cosas por el estilo de algunos países y cómo Ujú. estaban conformadas, como qué frecuencia y qué intervalos o qué tipo de señal era. Y pues ya yo Un en mi momento ahí, intento, pero Emilio, una pausa ahí. mande, mande. ¿Encontró algo sobre las de ambulancias o de sirenas o Como eso? tal de ambulancias no encontré más de alarmas, así tipo simulacro de evacuación, por ejemplo, esta es evacuación australiana, Ajá. dice que es un rango de 500 a 1200 Hz y que es con un intervalo de espacio y ahí y O- viene como ok, toda una especificación. ok, nada más esa era mi pregunta. Adelante. O sea, ya continuó con lo que Sí, es que atendiendo. como tal de la sirena de policía estándar, no hay como información de cómo está constituida la señal. Entonces, pues no encontré por ningún lado. Me imagino que porque es muy variable y pues cada país, por ejemplo, tiene su sirena y así, ¿no? Entonces, Podría ser, ajá. no hay como un estándar así. Y encontré cómo hacerlo de forma eléctrica o mecánica en circuito, pero, De forma analógica, ¿verdad? ajá, de forma analógica se puede decir, pero pues, pues eso Si no. es lo que les decía, para el curso, pues no aplica. Hay muchas formas de resolver. Ustedes ya lo están ahora observando, pero siempre es importante el contexto, el lugar y el momento es importante. En este lugar es procesamiento digital. Bueno, y pues la muestra es esta. Y como tal, lo que le decía era que a la hora de poner la señal, me armé como diente de sierra, pero pues esa subida y bajada no importa en la frecuencia, sino importa en el volumen. Y luego intenté hacer otros experimentos y el sonido que Pero no se arrojó. escuchó, Emilio, no se escuchó el sonido. Ah, ¿no se escuchó? No, yo no lo escuché. A ver, A lo mejor sí subo mi audio, pero no quería espantar a la gente de... Tienes que compartir también el audio porque nada más estás compartiendo la imagen. ¿Cómo comparto el audio? Tienes que volverlo a compartir o aquí donde dice Share Screen, al momento de darle te dice Share Sound y Ah, ahí se vale, comparte directo también el sonido. vale, vale. Gracias. ¿Sí se escuchó ahora sí? ahora sí se escuchó. Ese fue el intento y aquí estuve probando con otras cosas como por ejemplo que también la amplitud, pero siendo como el volumen, fuera también cambiando y otro tipo de cosas, pero ya se empezó a deformar demasiado el sonido y pues ya va como pero eso ya es muy catastrófico, ya está demasiado catastrófico, entonces Ajá. pues ahí eran como pruebas y errores que llevaban, ¿no? Sí, les decía yo de un proceso. No se llega de forma súbita, de forma inmediata, ¿no? Hay que hacerse a la idea de que es todo un proceso. Y le iba a comentar que esa sirena, la primera que reprodujo, se parece
a las sirenas de Francia, de las películas, luego se ve ese tipo de cambios. Era lo que le iba a decir, de donde tomé el audio era de una sirena de policía francesa. Mire, sí, Por eso exactamente. era el comentario del principio que no todas las sirenas sonaban igual, entonces no es como algo estandarizado y que cada país tenía como su sonido. La misma, ajá. Sí, ahora ya hemos aprendido algo nuevo. Las sirenas de seguridad pública son diferentes en cada país. Cada país, eh, a- digamos, utiliza su código de, y la gente pues ya está habituada. Cuando viaja uno a otro país, pues está un poco fuera del contexto. Eso es algo importante. Entonces, si nosotros queremos eh, hacer algo en esta área de diseño, de construcción, tendríamos que pues imitar. Número uno es imitar bien la sirena del país donde queramos fabricar. Y ya sabemos que no es la misma. Entonces ahí eh, me da a mí la oportunidad de mencionarles la ventaja de procesamiento digital de señales, que es con respecto a los sistemas analógicos. Si ustedes hicieran una sirena analógica, tendrían que hacer componentes, osciladores y cambiar capacitores y resistores como cuando hacemos un 555, un oscilador, en monoestable. Recuerdan haberlo utilizado, ¿no? Y tendrían que cambiar componentes. En cambio, la ventaja de usar procesamiento digital es que es simplemente se cambia el programa. Es mucho más fácil hacer modificaciones en un sistema digital que en un sistema analógico. ¿Sí? Entonces, a ver, continúe. Nada más era esa ventaja de los sistemas digitales. ¿Alguna otra cosa? Aparte de eso, pues comentando eso, por ejemplo, las patrullas o los policías tienen protocolos, entonces sus protocolos de comunicación, como nosotros como conductores o que ocupamos el carro, también deberíamos de saberlo porque hay 6 tipos de señales. Entonces, dependiendo de esa señal, significa algo como de muévete, déjame el paso libre o diferentes cosas, ¿no? O que sí, o que el coche de policías está en persecución o ese tipo de Claro. cosas. Entonces, son cosas que encontré como datos adicionales de lo que investigué. Ajá. O sea que hay diferentes sirenas en una misma, por ejemplo, Sí, o patrulla. sea, una patrulla tiene alrededor de 6 sonidos, que por ejemplo uno se le llama yell y es como de que van en persecución, o dependiendo del sonido es como el aviso que quiere mandar. Sí, o Y sea, por ejemplo, uno es un como código. conductor también deberían de saber ese tipo de protocolos de comunicación que llevan. Ah, o lo que representa cada sonido, ¿verdad? ¿Qué mensaje? El mensaje que ellos, por favor, eh, hay que cerrar el micrófono porque interfiere con lo que estamos trabajando, por favor. Quien no esté participando, cierre su micrófono, por favor. Adelante, Emilio. Pues nada más era eso. Lo que está, No sé ajá, si ok. se entendió adecuadamente lo que comuniqué. Sí, ahora nada más, otra vez lo que yo les decía, que traten de procesar todo previamente antes de enviar a reproducción. Así lo hizo en su código. ¿A qué se refiere con procesar todo? Sí, generar todos los valores de la señal y meterlos en un solo vector. Pues Mire, sí, generé el valor usted, de la señal aquí. usted tiene aquí dos fors. Bueno, tiene los fors aquí, el for, y más y lo guarda en X, Y, B y W. Bueno, O ese W. de BIW no lo estoy ocupando porque lo que quería hacer era juntar dos señales para generar una de esas dos señales y que sonara diferente.
diferente. Eran igual más pruebas que estuve haciendo. Como la mera hora ya no lo sumé abajo. Pero a ver más abajo, ¿dónde lo genera? O sea, genera H. Mm, H, ¿verdad? Es la que suena. ajá. ¿Y dónde está generando H? Ahí está la concatenación. Repite Z. Ajá. Z es igual a E. O sea, nada más está utilizando X Sí, porque e Y. ya había ido Y luego lo mete a más en eso. Z. Ajá. Sí, está bien. Usted hizo bien generó previamente todos los valores arriba en su for. Ya tiene los valores de X y Y. Y luego los asigna a A y B. Y luego ya los concatena para reproducir en una sola variable. A eso me refería. Reproducir una sola variable, en este caso reproduce H, con todos los sonidos ya en esa variable. Porque algunos lo están generando y lo están reduciendo dentro de un for o dentro de un while. Entonces eso hace que se retarde, se retrase el sacar los sonidos. Y acuérdense que tiene que salir a una velocidad fija de entre muestra y muestra. O sea, un tiempo de muestreo debe de ser constante, el tiempo de muestreo el mismo. Si ustedes meten un for o hacen procesos y luego dentro de ese for están sacando a reproducción, ahí puede variar por los retardos que implica la ejecución de instrucciones, puede variar el tiempo que hay entre una muestra y la siguiente. Entonces eso distorsiona el sonido y ese tiempo no se puede controlar. Y lo que usted hizo es meter todos los valores en una variable y reproducir exclusivamente esa variable con todos los valores ya calculados. No calcularlos y sonar. O sea, calculan una muestra y suena, calculan otra muestra y suena. Eso les digo puede alterar la separación que hay entre una muestra y la siguiente. Y luego le dan la frecuencia de muestreo, ahí donde dice sound H, F de muestreo. ¿Qué frecuencia de muestreo utilizó usted? Pero no está encendido mi micro. 8120. Ajá, 8120. ¿Y los tonos de las frecuencias fueron? Fueron 870 el que está ocupando y 690. Pero ahí tiene una de 38,000, esas. Sí, esas, no las 3800, esas son las de la Ah, sí, Venga W que 3,800. no estoy ocupando. Perdón, 3,800, sí. Sí, son las de Venga W que no estoy ocupando, las que estoy fuera. Ok, Estas, pero sí está cumpliendo con el teorema de muestreo, eso es lo importante, que cumpla todo sistema digital, tiene que cumplir con el teorema de muestreo o teorema de Nyquist, que es que la máxima señal tiene, perdón, que la frecuencia de muestreo debe de ser mucho mayor o más grande que 2 veces la frecuencia máxima o el ancho de banda, 2 veces al menos más grande. Y usted tiene 8120 y la frecuencia más grande es 3800. O sea que sí cumple con el teorema de Nyquist. Ahí no hay alteración de las frecuencias, porque si no se cumple el teorema de Nyquist, lo que pasa es que se cambian los valores de frecuencia, se distorsiona. Alguien por ahí mencionó que había estado cambiando las frecuencias moviendo la frecuencia de muestreo, pero eso no es lo que se debe de hacer. Debe de estar fija la frecuencia de muestreo y nosotros generar senoides de manera controlada, dando nosotros la frecuencia de la senoide. Y, por ejemplo, incrementando esa frecuencia o disminuyéndola, para este caso particular, de la sirena. Muy bien, Emilio. Ahora, ¿alguien más tiene algo? ¿Alguien más que haya hecho alguna modificación? Nadie. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de qué podríamos mejorar.
Entonces, otra vez la discusión está abierta. ¿Qué se les ocurre que podríamos mejorar si quisiéramos hacer un sistema de procesamiento digital para emitir una alarma audible, sonora, conocida como sirena, para un vehículo, en este caso una patrulla o una ambulancia? A ver, entonces quisiera escuchar qué se les ocurre. Ahora es el momento de sacar su creatividad. Piensen qué se les ocurre que pueda mejorar, que pueda ayudar a este problema de comunicación. O sea, ¿qué le podríamos agregar? Como, por ejemplo, a mí yo estaba pensando en por qué no ponerle un efecto Doppler y únicamente cuando haces la concatenación en el array y también incrementando la frecuencia y posteriormente disminuyéndola para poder generar un efecto Doppler. Eso es lo que se me ocurre, pero no lo he hecho. Pero podría hacer. Ajá. O sea, por ejemplo, si el efecto Doppler simula que pasó el vehículo, eso es lo que nos comunica el efecto Doppler. Entonces, ¿cuándo podríamos usar el efecto Doppler? Por ejemplo, si, si vamos a suponer que hay una patrulla en un crucero y sabe que viene una ambulancia por otro medio, sabe que va a pasar por ahí una ambulancia. Entonces, esa patrulla podría abrir, digamos, un poco el tránsito a través del efecto de una sirena de ambulancia con efecto Doppler, o sea que se viene acercando, ¿verdad? La ambulancia va a pasar por ahí, pero todavía no, no viene o está, digamos, no se escucha, pero ya va a pasar por ahí. Entonces, el contar con esa tecnología de generar un sonido que está en movimiento, que es precisamente el efecto Doppler, podría funcionar de forma que la ambulancia, emule el sonido de la ambulancia un poco atenuado, que significaría que viene por ahí, y los vehículos pues digamos, se organicen para que dejen pasar, ¿no? Podría funcionar. O sea, es una idea que podríamos explorar. ¿Alguna otra idea? Pero lo que comenta mi compañero no es modificando la frecuencia, sino la amplitud, ¿no? No, sí se modifica la frecuencia. El efecto Doppler es justamente eh, una distorsión de frecuencia. O sea, aparte del aumento que ya trae, el efecto Doppler es modificar la frecuencia porque cuando se está acercando, cuando se acerca el sonido, como tiene una velocidad, el vehículo tiene una velocidad, lo que hace es que las ondas como que se acortan, porque se va moviendo uno de los vehículos, o los dos se pueden estar moviendo, el emisor y el transmisor. Entonces, como se mueven, es como si las ondas se compactaran. Es lo que les digo cuando se mueve la frecuencia, el periodo de muestreo. Si acortamos el periodo de muestreo, o sea, si modificamos la frecuencia de muestreo de una señal que fue generada con otra frecuencia de muestreo, vamos a cambiar la frecuencia, porque ahora se van a reproducir más cercanas las muestras. Es lo mismo en el efecto Doppler. Como el vehículo se va moviendo, vamos a suponer que la ambulancia se está acercando. Al acercarse es como si las ondas se compactaran, la forma de onda se hiciera más pequeña, el periodo se hace más pequeño y entonces, como es inversamente proporcional, la frecuencia aumenta. La percepción que tenemos cuando se acerca es que el vehículo se está acercando y cuando pasa,
ahora la onda se expande, se alarga y al crecer el periodo, la frecuencia disminuye. Ese es el efecto Doppler. Es un cambio de frecuencia derivado de el acercamiento o el alejamiento de los dos sistemas, el que recibe y el que transmite. Ahora, cuando los dos se mueven, que se acerquen, pues aumenta más el fenómeno. Cuando uno está estático y uno se mueve y se está acercando, la frecuencia cambia también, aumenta, pero es menor que cuando los dos se mueven y se están acercando. Eso se podría simular en MATLAB. Precisamente para eso nos ayuda esta herramienta. Podríamos simular el efecto Doppler, pero primero tenemos que tener una sirena que funcione bien y luego simular que viene en movimiento, que se viene acercando y luego que se aleja. Entonces, esa innovación o esa idea que no podemos decir que ya esté autorizada, que esté aceptada, pero es una idea. Y así es como se hacen de una idea se va generando más y más hasta que se logra algo pues que a nadie se le ocurrió. No crean que es inmediato, o sea, es precisamente por eso estamos haciendo este foro, esta discusión, para que vean que pueden surgir ideas muy creativas, muy innovadoras de un tema aparentemente que ya está abarcado. Y así en cualquier ámbito tecnológico o de ideas se puede, si uno se lo propone, si uno dedica tiempo, como les decía que hacía este matemático francés, él lo hacía todos los días y logró muchísimas cosas impresionantes. Ese era su método, él dedicaba una parte de su día exclusivamente a pensar, a cuestionarse cómo puedo mejorar. Y 2 días, 3 días, una semana, se le ocurría una cosa nueva. Y así porque él ponía su mente en un estado receptivo, o sea, le hacía la pregunta a su mente, ¿cómo puedo mejorar? Y su inconsciente pues le respondía, a veces en el sueño, a veces de manera consciente, pero créanme que fue de los matemáticos más importantes. Y ese era su método. Entonces, eh, podemos nosotros usar esa metodología. De hecho, yo la uso y me ha funcionado muy bien y por eso se las estoy compartiendo. Ahorita ya surgió una idea de efecto Doppler. Vamos a dejarla, vamos a guardarla ahí. Posteriormente podemos simular el efecto Doppler de eh, instrumentar, o sea, hacerlo físicamente. Porque vuelvo a repetir, una cosa es saber y otra es hacer, y es muy diferente. Cuando se hace es cuando realmente se puede decir que se aprendió. Cuando se sabe, no necesariamente es porque uno tiene una idea de que sabe, de que lo conoce, pero les digo, esa idea puede ser errónea. Hasta que no se hace, es cuando realmente se valida y se confirma que se sabe. Lo digo por experiencia. Yo muchas veces asistía a las clases así como ustedes, me demostraban ahí cómo se realizaba una solución de un problema. Yo la entendía cómo se hacía en ese momento. Cuando me pedían que la hiciera, entonces era cuando no, no realmente no lo podía hacer. O sea, aunque lo había visto, lo había entendido, sabía que cómo se hacía, pero eso es una cosa muy diferente a poderlo hacer. Créanme que hay una gran diferencia. Cuando ustedes hacen los exámenes o en forma presencial que se hacían, ustedes lo podían constatar. Es que yo sabía cómo se hacía, pero no sé qué pasó, ¿verdad? Realmente hacerlo es cuando se puede corroborar, se puede realmente asentar que se sabe. Entonces, hacer el efecto Doppler es muy interesante, puede ser muy apropiado para que ustedes desarrollen más habilidades de programación
y aprendan ese fenómeno que es un fenómeno físico real. Y se utiliza, o más bien se tiene que contemplar en comunicaciones. Por ejemplo, comunicaciones satelitales. El efecto Doppler está presente ahí. Cuando viajamos en vehículo y traemos un GPS, el GPS sufre de esos efectos. Cuando se viaja a alta velocidad. Ahí empieza a haber problemas por el GPS. O sea, el GPS tiene problemas por el efecto Doppler. No los puede compensar del todo porque es una variación de frecuencia, es una variación de que afecta a la distancia. Sí, afecta las mediciones que está haciendo el GPS. Les digo, es un fenómeno real que se tiene que considerar en muchas aplicaciones, sobre todo de comunicaciones. En este caso, vamos a continuar. Vamos a dejar este fenómeno Doppler, efecto Doppler, y vamos a ver qué otra idea se puede producir por ustedes. A ver, ¿qué otra idea se les ocurre? Otra de mis experiencias, voy a recurrir a preguntar, porque a veces cuando lo forzan a uno, si a mí me han preguntado y forzo mi cerebro a que me dé alguna respuesta. Entonces ahora voy a preguntar a Felipe. Felipe, ¿qué se le ocurre? ¿Qué se le ocurre que puede ayudar o instrumentar en una sirena? Más o menos ya conoce qué es lo que tiene que hacer una sirena. Entonces, ¿qué se le ocurre que pueda hacerse? La verdad, no se me ocurre nada más que el efecto Doppler. Tal vez, no sé, tenía pensado meter más frecuencias y lograr una mejor señal de la ambulancia. Por Pero, ejemplo, en la calidad. Ya dijo usted algo importante, que no se escuche así eh, distorsionada, por ejemplo. O sea, que tenga una muy buena calidad y que ahorre, por ejemplo, batería, que sea eficiente. O sea, si tiene calidad, si tiene un sistema, digamos, que pueda llegar lejos, que pueda escucharse de forma eh, con calidad y a distancia, pues esa sirena estaría cumpliendo su... Usted dijo que se escuche, ¿cómo mencionó? Nuevamente. bueno, algunas veces se escucha, bueno, en mi caso estaba jugando con con el primer programa de las ondas senoidales. Ajá. Y bueno, quería encontrar al menos el tono, pero todavía no lo logro, por eso no quise presentar nada. Ajá. Pero el punto es de que se ve, bueno, se escucha muy como un pitido y no se Ajá. logra esa forma que tiene una ambulancia como de bajos y altos. Ajá. Entonces, A ver, ¿tiene su código? ¿Puede compartirlo? Igual le ah, podemos ver cuál puede ser el problema. bueno, es que por lo mismo no he encontrado, bueno, también no me puse a investigar más de fondo una, una señal de ambulancia. Ajá. Sí lo tengo, pero bueno, no sé. No importa, o sea, aquí dice usted que tiene el problema de generar un solo tono o un solo tono, ¿sí lo puedo generar o no? Sí, sí puede generar el sonido, Un sonido pero de una sola mm, frecuencia. de dos frecuencias, pero Ajá. no, bueno, le he estado moviendo las frecuencias y Ajá. las amplitudes, pero no he encontrado el sonido de una ambulancia. Ah, ok. Bueno, el sonido de una ambulancia
ya mencionamos que debe de ir aumentando en forma ascendente, o sea, debe de irse incrementando la frecuencia. Y para que se escuche, tiene que tener una duración de más del orden de segundos o fracción de segundo, por ejemplo, quizás un tercio de segundo. Ustedes, ustedes deben de probar ese parámetro de duración que se controla con la variable n, con el número de muestras. Entonces, n, la variable n controla el número de muestras en el límite, ya ven que puse yo 1, 2.1 o desde 0, 2.1, 2.9000, por ejemplo, o 10.000, pero va a depender de la frecuencia de muestreo que ustedes tengan. Si tienen una frecuencia de muestreo de 8000 Hz, significa que 8000 muestras nos darían un segundo de duración. Si yo pongo 2000 muestras, nos darían un cuarto de segundo, o sea, 250 milisegundos. Ustedes tienen que jugar con esa duración, o sea, con la N, primero para que vean cuánto tiene que durar el sonido para que se pueda escuchar. Y una vez que dicen, bueno, voy a ponerle, vamos a decir, un cuarto de segundo, 250 milisegundos, va a depender de qué frecuencia de muestreo estén utilizando. Y luego lo que sigue es aumentar la frecuencia y dar esa duración. Y luego vuelvo a aumentar la frecuencia y doy esa misma duración. Y pruebo a ver cómo se escucha. Si no, tengo que reducir la duración para que dé el efecto de una sirena. Ahora, lo que hizo Emilio de usar el análisis espectral, lo único que le dio de información fueron los tonos, la frecuencia de los tonos, pero no la duración, porque ese análisis que hizo Emilio solo nos da la información en el dominio de la frecuencia. Es como un análisis espectral, es como sacar la transformada discreta de Fourier. Nos dice qué frecuencias están en esa señal, pero la señal está en el dominio del tiempo. Ahora la duración, usé Audacity y metí el audio. Ajá. Y lo fui cortando para ver el tono. Lo fue editando. Ajá. Pero me refiero a que la pura herramienta de análisis en frecuencia no le da duración en tiempo, porque el análisis está en frecuencia. El otro análisis es en el dominio del tiempo y ahí más o menos puedes saber cuánto dura, pero es otro análisis. Por eso yo les decía que a prueba y error tendrían que estar variando la duración y la frecuencia y hacer pruebas. Por eso es que sugería yo usar el FOR para tener control. Sí pueden ustedes controlar el número de muestras, la frecuencia con force y hacer pruebas y escuchar, siguiendo la sugerencia de que generen todas las muestras y las concatenen a un vector y solo reproduzcan el vector ya con las muestras previamente obtenidas. No hacer cálculos y escuchar. O sea, un cálculo y escucho. No. Tiene que ser todo el vector, todo el sonido completo previamente obtenido. Y así se ejecuta solo ese sonido ya completo. Esa es la estrategia que podrían seguir para poder primero emular esa sirena. Ahora, ¿alguien más? Ya Felipe nos dijo que puede ser mejorando que se escuche bien, o sea, la calidad. ¿Qué otra cosa se les ocurre? A ver, Fabián. Sí, profe. Igual sería retomando un poco lo del compañero. En una sirena necesitamos que se escuche bien, pero yo creo que igual eso depende igual del audio, ¿no? Porque se puede escuchar bastante bien, pero muy bajito, entonces no nos serviría. Ajá.
fíjense que cuando se sube la intensidad, es como nuestros aparatos de audio empiezan a distorsionar. Entonces, todos los elementos que conformen ese sistema deben de ser de calidad. En este caso, el amplificador de potencia de audio, porque al final es un audio, tendría que ser de calidad. El altavoz, el altavoz tendría que reproducir lo más fiel posible las frecuencias. Y también la señal, o sea, desde el procesamiento digital, debería de tener una buena representación. Entonces ahí viene la parte del curso. ¿Con cuántos bits nosotros estamos codificando? Por ejemplo, estamos utilizando MATLAB. MATLAB está representando los valores numéricos con 32 bits. O sea, realmente es mucha la precisión. Ustedes pueden ver las muestras, los valores de las muestras y van a ser bastante precisos. Pero en un sistema digital ya real, no quiere decir que MATLAB no sea real. Es una plataforma de simulación y sí es real el sistema, pero ese tiene 32 bits. Si nosotros conseguimos por ejemplo, un microcontrolador tiene solo 8 bits en sus puertos. O a lo mejor podemos hacer un arreglo y tener 16 bits. Pero entonces para eso nos sirve la herramienta MATLAB. Nosotros podemos emular la codificación a 8 bits o a 4 bits o a 12 bits y ver con qué calidad se escucha. No sé si me explico. Nosotros no tenemos ese sistema físico. A lo mejor se está haciendo de forma analógica en las patrullas, no es digital. Nosotros innovaríamos al hacerlo digital, al meter un microcontrolador y hacer nuestra empresa de sirenas para patrullas. Entonces podríamos ahí incursionar, pero tenemos que comprender muy bien todo el fenómeno, todo el proceso. Y vuelvo a repetir, un sistema digital necesita una conversión de digital a analógico. Sí, voy a aprovechar para presentarles ahorita un diagrama bloques y continuamos después con la parte de las innovaciones. Voy a presentarles un diagrama bloques precisamente para explicar que quede un poco más clara esta parte. Aquí lo deben de estar viendo. Y es lo que es general de un sistema de procesamiento digital. Normalmente un sistema de procesamiento digital, es decir, forma parte, es un sistema electrónico, un sistema físico que forma parte de otro sistema. Por ejemplo, la sirena en una patrulla tendría que tener una interfaz con el usuario. Esa interfaz con el usuario, ese pequeño programa que controla las funciones de ese sistema, de la sirena, conecta o utiliza al procesamiento como una herramienta. El procesamiento digital de señales es una herramienta para ayudar a resolver muchísimas problemáticas en múltiples áreas. Esta herramienta forma parte de un sistema mayor, de un sistema más grande. Es un elemento, es una parte de un sistema más grande. Por ejemplo, nuestros teléfonos celulares es un sistema, es un equipo, y dentro de ese equipo hay muchas aplicaciones que están disponibles. Por ejemplo, tenemos un radio, tenemos un teléfono, tenemos un GPS, tenemos navegador. Es decir, ese sistema electrónico, que básicamente es una computadora, tiene muchas aplicaciones corriendo. Algunas de esas aplicaciones requieren de procesamiento digital de señales, como un subsistema. Ustedes pueden utilizar su teléfono a través de comandos de voz. Y no comandos, instrucciones de voz. Esas instrucciones de voz
utilizan procesamiento digital de señales para generar las instrucciones. En resumen, procesamiento digital de señales no es un sistema completo, sino es solo parte de otro sistema. El ejemplo cotidiano es nuestros teléfonos que traen la cámara, que traen aplicaciones, por ejemplo, de WhatsApp, de la misma aplicación telefónica, utiliza procesamiento digital de señales porque son puras comunicaciones digitales. El teléfono utiliza comunicaciones digitales para enviar la información de voz, para la información de voz a través de WhatsApp o para enviar información de video a través de WhatsApp. Y entonces, un sistema de procesamiento digital va a tener muchas funciones que las van a hacer dispositivos. Hay que diferenciar entre la función y el dispositivo. Por ejemplo, la cámara de fotográfica o la cámara de video tiene muchos transductores que son los que hacen la función de transducción. Se tiene que convertir la información luminosa, la intensidad luminosa del área que entra a través del lente, de la luz que pasa a través del lente, se tiene que pasar a electricidad. Entonces requerimos una función de transducción a la entrada, ¿sí? En el caso de la sirena, está el transductor de salida, es el altavoz, y va a convertir la información digital que se hizo con procesamiento, o sea que tenemos las muestras, tenemos el procesador le pasa al convertidor de digital a analógico y entonces genera una señal continua en tiempo, luego se filtra y luego se amplifica y se manda al transductor. Entonces aquí, regresando a lo que yo les decía del convertidor, podemos simular, perdón, varios convertidores, uno de 8 bits, uno de 12 bits, antes de construirlo físicamente. Este diagrama que les estoy presentando y que se los voy a enviar por correo electrónico, nos permite analizar cuáles son las funciones de manera general de un sistema de procesamiento digital que forma parte de un sistema que ya sería la aplicación. Por ejemplo, es la cámara, ¿no? O por ejemplo, la sirena. Entonces, la sirena no tendría transducción de entrada porque lo estamos generando digitalmente. Digitalmente generamos las muestras, ¿sí? A través de funciones en lenguaje C, programamos una senoide, generamos los valores de forma digital, hacemos una instrucción de cast, o sea, reducimos el número de valores y los pasamos dependiendo del convertidor analógico digital que tengamos. Y aquí viene entonces la pregunta, ¿con cuántos bits podemos representar esa señal sonora sin que se pierda calidad? Porque queremos que, como dijimos, una de las cosas que queremos mejorar o para que cumpla la función correctamente es que no se distorsione por falta de precisión en los datos. Ese podría ser otro trabajo que pueden hacer utilizando MATLAB, determinar con cuántos bits podemos generar el sonido sin que haya distorsión. Y para eso nos ayuda MATLAB. Como pueden ver y como yo les dije, es una herramienta de simulación muy útil para el desarrollo de sistemas. Y este diagrama que les estoy presentando nos sirve para poder entender el método para poder desarrollar o para poder analizar un sistema digital o una aplicación, es que tenemos que establecer cuáles son las entradas, cuáles son las funciones, por ejemplo, función de procesamiento, y quiénes son los actores, quiénes son los dispositivos. Por ejemplo, un micrófono es el transductor, un fotodiodo
en una cámara es el transductor. La función de transducción es convertir de un tipo de energía a otra. En el caso de la sirena, existe una necesidad de hacer una transducción de electricidad a presión sonora, a una energía mecánica. ¿Quién la hace? El altavoz, que sería el transductor. De esta forma podemos conceptualizar mediante diagramas a bloques, hacer análisis de qué funciones tendría nuestro sistema. La memoria realiza la función de almacenamiento. Es indispensable en la mayoría de sistemas de procesamiento digital. Vean que es un poco más claro ahora lo que yo les estaba diciendo. ¿Cómo sabemos cuántos bits necesitamos para determinar y comprar un convertidor de digital a analógico o hacerlo? Es muy sencillo hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un circuito que se llama R2R. Es un circuito de puras resistencias R2R y luego un amplificador. Con eso podemos hacer un convertidor de digital a analógico, pero necesitamos saber de cuántos bits. Para saber de cuántos bits lo requerimos, pues hay que hacer pruebas de calidad, hay que escuchar los sonidos bajando la resolución de la conversión. Es como si la hubiéramos muestreado, nuestra señal, con un convertidor de 8 bits, por ejemplo. ¿Cómo se escucharía cuando la reproducimos utilizando 8 bits? Entonces, para hablar de calidad en este sistema que estamos diseñando o que queremos construir y que quisiéramos que fuera aceptado en el mercado, necesitamos hacer pruebas, hacer evaluaciones, y ahí es donde MATLAB nos permite entender ese problema. Gracias a MATLAB podemos ver esto de qué frecuencias, entender qué es lo que tenemos que hacer y hacerlo. Es decir, podemos instrumentarlo. Claro que no va a ser lo mismo que hacer el sistema, porque todavía hay que construirlo y probarlo. No es garantía de que vaya a funcionar, pero nos acerca muchísimo a algo factible de funcionar. Por eso es muy utilizado, porque antes de nosotros construir y comprar cosas, vamos a hacer ensayos en MATLAB. Y así es como se trabaja. Es una forma eficiente de optimizar recursos a través de pruebas, de ensayos, sin ningún gasto inicial. Ya se va a gastar hasta que tenemos algo más evaluado, más revisado, más pues probado. Sí queda claro la importancia de MATLAB y por qué es que se lo estamos pidiendo que lo trabajen. Sí, profe. Sí ven la ventaja, ¿verdad? Hasta ahorita no hemos comprado ningún componente, no hemos comprado ningún altavoz, hemos hecho pruebas con nuestra computadora y nos ha permitido entender ese problema, que es generar tonos senoidales de una frecuencia, ir incrementando esa frecuencia y luego irla reduciendo para el caso de una sirena. Y lo hemos hecho utilizando MATLAB. Ahora, si queremos construirlo, tenemos que hacer más pruebas, por ejemplo, de qué resolución, de qué amplitud, qué amplificador necesitamos, qué elementos, qué dispositivos, de acuerdo a las funciones que se requieren. Por eso aquí yo traje o más bien presento que necesitamos hacer un diagrama a bloques. Necesitamos generar un diagrama a bloques de nuestro sistema de procesamiento digital, que casi siempre forma parte de un sistema más grande, donde hay un programa que controla al sistema de procesamiento. En el caso de nuestros teléfonos es Android,
El sistema operativo es bueno, en el caso de los que tienen sistema operativo Android, los que tienen el Mac, pues es otro sistema, los de Apple es otro sistema, pero siempre hay un sistema operativo que está controlando al sistema de procesamiento digital. Y sobre el sistema operativo hay una aplicación, el programa que ya tiene contacto directo con el usuario. El usuario no se comunica directamente con el sistema de procesamiento digital, lo hace a través de la aplicación, ¿verdad? Nosotros utilizamos WhatsApp y podemos estar hablando. Esta misma aplicación que estamos usando para las clases es otro ejemplo. Tiene un sistema operativo, yo estoy utilizando Linux, ustedes están utilizando la mayoría Windows o algunos otros están utilizando sus teléfonos, están utilizando Android, están utilizando Windows. Es decir, hay muchas variantes de los sistemas, pero todos van a tener esos componentes, esos elementos. Una aplicación o una interfaz con usuario, un sistema operativo y un sistema de procesamiento digital. Si nosotros podemos identificar esos elementos, lo vamos a poder separar las funciones y lo vamos a poder evaluar o lo vamos a poder reparar en caso de que falle o lo vamos a poder diseñar en el caso de que no exista. Todas esas posibilidades tenemos y les voy a recordar aquí está el título de nuestra institución, Instituto Politécnico Nacional, la técnica al servicio de la patria. Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Ingeniería en Comunicaciones Electrónica. Y bueno, el curso Procesamiento Digital de Señales. ¿Por qué les muestro esto? Porque la ingeniería es ya sea evaluar sistemas para recomendar el mejor, analizar sistemas, por eso necesitamos analizar, o necesitamos repararlos cuando fallan, o necesitamos crearlos. Entonces, no hay para dónde hacerse, tenemos que recurrir a estrategias de análisis. Análisis es como hacer de algo que suponemos que ya existe, debe de tener esas funciones, o sea, algo que existe en nuestra imaginación. Tenemos que determinar cuáles son las funciones que ese sistema debe de hacer y qué relación hay entre esas funciones. Y nosotros podemos crear un sistema utilizando esta estrategia, generando bloques de funciones, cuál es la secuencia y luego, después de los bloques, por ejemplo, el bloque de acondicionamiento, podemos nosotros la tarea o función de acondicionamiento. Bien, por hoy aquí le vamos a dejar, es muy sustanciosa esta información, sobre todo el método que se tiene que seguir, el método de análisis, de identificación de funciones, de las funciones que el sistema debe realizar y luego los dispositivos que harían esas funciones. En el caso de la sirena, pues es básicamente esta parte nada más. Para una sirena básica, pero si queremos meterle más cosas, podemos meter, no sé, por ejemplo, Bluetooth, Wi-Fi. Entonces tendríamos que meter bloques de comunicaciones. ¿Sí? Para la aplicación de Zoom entran en juego estos bloques, estas funciones, estas comunicaciones. Y aquí pues no está esa parte del sistema operativo, del sistema que controla al sistema de procesamiento. Porque como dije, no se comunica directamente el usuario con el sistema de procesamiento. Esto es a más bajo nivel. Esto es un sistema en más bajo nivel y el usuario siempre está comunicándose con el sistema operativo a más alto nivel. ¿De acuerdo?
continuamos el día de mañana con la parte de la innovación, la creatividad, y sigan ustedes preguntándose. Van a ver que se les van a ocurrir cosas, pero tienen que ejercitar más bien hacer uso de esa estrategia que les estoy diciendo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno,